Ustedes autorizan la grabación ahí y los voy a silenciar para que cuando ya quieran hablar, por favor, levantan la manito física o la mano virtual para cuando quieran intervenir. Mary, entonces Bueno. somos todos tuyos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bueno, noches, Mary, gracias. yo quisiera empezar por comentarles que les decía a mis compañeras que tuve como problemas con esta charla por 3 cosas, o por 4. Una, porque hablar después de John Jairo, pues es muy complicado. Segunda, porque él hizo una intervención netamente de la neurociencia, cosa que yo no manejo. Y tercero, cuando uno habla como de autosatisfacción, tiene que ver mucho con la psicología. Yo tampoco soy psicóloga. Entonces, lo que quiero decirles es que simplemente es una apreciación que hago, como diríamos aquí, made in casa. O sea, de lo que he vivido y de las cosas que yo pienso. Entonces, simplemente quiero hacer algunas reflexiones que yo misma me he hecho. Entonces, primero que todo, darle las gracias por estar y segundo, por aguantar mis apreciaciones. Bueno, de antemano. Entonces, cuando empezaba a mirar los rayos del amor, las expresiones de los rayos del amor, obviamente que en este tema es casi como imposible no tocar los otros rayos del amor. Entonces, como recordarles que los rayos del amor se dividen en amores instintivos, amores humanos y amores superiores o divinos. Y que estamos hablando del rayo del amor instintivo, que hoy lo terminamos con la autosatisfacción. Pero que cuando uno habla de satisfacción, obvio que toca algo humano, algo que a veces toca algo divino, y entonces quisiera, hice el esfuerzo de no salirme de día que era de la autosatisfacción, pero no hay autosatisfacción que tiene que ver con todos los otros amores en un momento determinado, entonces quiero hacer esa aclaración. Lo segundo es que nos había enseñado John Jairo que el amor instintivo es el mandato de sobrevivir siempre. Espera un momentito, yo miro otra cosa. Ah, sí. Entonces, que se dedica al amor a sí mismo, al que yo soy, de que lo importante soy yo, y que realmente uno miraría, ay, espera un momentico, que yo como que hice aquí una bestialidad. Estoy todavía, ¿están viendo la presentación? ¿Sí están viendo la presentación? ¿O me salí? Sí. No, ahí está. Sí, sí, se está viendo. Entonces, que uno llega y está pensando siempre en autosatisfacerse, es el amor a sí mismo, el amor a uno mismo, el importante es uno, ¿cierto? Y él también nos recordaba que en esa autosatisfacción todo se mueve en gratificación para vivir, ¿sí? Y que el organismo es tan sabio que tiene incluso su propia matriz de recompensa, que uno aumenta la dopamina y cada vez se alimenta de cada cosa que uno se satisface, y por eso el mismo ser humano realmente es adicto. Todos los seres humanos, sin distinción, somos adictos a complacernos nosotros mismos. Y en eso consiste la autosatisfacción, que el universo mismo, que es algo como que viene del universo, desde nuestra creación, nos da todos los elementos para que podamos seguir en una evolución y que nosotros no muramos simplemente por no satisfacernos, y él nos habla de las necesidades realmente básicas. Entonces, en esas necesidades básicas, como el mandato es sobrevivir, realmente uno tiene que mirar cuáles son esas necesidades básicas realmente que tiene el ser humano. Y ahí había puesto como
un videito que resume. A ver si lo tengo por acá. Voy a dejar de compartir esto para mirar si está por acá un video. Compartir. ¿Sí lo estoy compartiendo? Sí, no. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Yo lo estoy viendo. ¿Sí oyen? Sí. Sí. Ah, pero tiene está sin sonido, Mary. ¿Cómo lo pongo con sonido? Cuando quítate, cuando lo vayas a compartir a tu mano izquierda, tienes que cerrarlo. Dale compartir y a tu mano izquierda inferior hay un cuadrito que dice compartir sonido. Ah, ya. Pero ahora, ¿dónde lo dejé? Y dinero. ¿Ahora Ya sí? una vez que hemos establecido, Sí, ahora sí. Bueno, Abraham Maslow pudo resolver cómo explicar las motivaciones humanas. Después de haber estudiado de una serie de personajes ejemplares, Maslow desarrolló una teoría en donde los seres humanos son motivados por una serie de necesidades fundamentales, en donde cada necesidad estaba construida en los pilares y base de su predecesora. Esta teoría fue nombrada como pirámide de jerarquía de necesidades humanas de Maslow. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades del cuerpo, como comer, respirar y dormir. Ya una vez que las necesidades fundamentales no nos motivan y han sido saciadas, podemos escalar a lo siguiente que necesitamos. Esta es nuestra necesidad de seguridad, donde buscamos generar recursos, obtener refugio, reservas de alimento y dinero. Ya una vez que hemos establecido nuestra seguridad, podemos movernos a nuestra siguiente base de necesidad. Aquí es donde buscamos amor y sentido de pertenencia. Aquí buscamos amistad, un círculo social, intimidad y familia. Ya sea entre grupos o en lo individual, es importante para nosotros aceptar a los demás y ser aceptados. Después tenemos la estima, en donde buscamos ser respetados por nosotros mismos y por los demás. Definimos nuestra personalidad a través de hobbies o en nuestra profesión de forma de ser aceptados y valorados por otros. Ya que todo lo anterior ha sido saciado, buscamos una autoactualización, y esta es la fase de iluminación, una expresión, un estado de creatividad, una falta de prejuicios y conflicto moral. La autosatisfacción es alcanzar el máximo potencial. A pesar que el mismo Maslow mencionó que estas jerarquías estaban interrelacionadas entre sí, en vez de estar separadas, la pirámide de Maslow provee una visión a nuestras propias necesidades y a la de las personas a nuestro alrededor. Si quieres ahondar en el tema de la pirámide de Maslow, te invito a dar clic en el link debajo de la descripción. ya estoy compartiendo la presentación. Sí. Bueno, entonces creo que cuando hablan de el amor instintivo, de la autosatisfacción, Uno debe luchar por lo que realmente ama para darle sentido a su vida. Un músico debe hacer música, un artista debe pintar, un poeta debe escribir. quería ver que allá me está saliendo una cosa rara. No se escucha bien. Es que creo que me salí. Sí, no estás compartiendo pantalla. ¿Y me salí o no me salí? No, aquí estás. Entonces decíamos que la autosatisfacción tenía que ver con las necesidades y que ese videíto en cierta forma me daba como un resumen realmente de las necesidades, utilizando lo de Maslow. Pero esas necesidades, todo se mueve a través de satisfacerse para sobrevivir, dice la autosatisfacción. Y esas serían las necesidades básicas. Y entonces algunas necesidades tienen que ver con la motivación del crecimiento, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo potencial, resolución de problemas
o lo que algunos llaman las potencialidades. Pero las necesidades básicas son las fisiológicas, las de seguridad, las sociales y las del reconocimiento. Esas podría uno decir, esas son las de supervivencia. Pero ¿cuál es el problema de las necesidades? Primero, que hay necesidades que son ilimitadas. La fisiológica, uno no puede decir, venga, voy a respirar, espérate, a ver, voy a respirar hasta el miércoles, o voy a comer hasta mayo, y de ahí para allá no, son ilimitadas. Y a veces son finitas. Se pueden satisfacer marginalmente. Por ejemplo, en casa, puede que yo hoy no tenga casa, pero me fui a vivir con mi mamá y satisfací esa necesidad de una forma parcial. Pero a veces las necesidades incluso son recurrentes. Hoy yo llego y puedo satisfacer una necesidad y quedo tranquila. Digamos, las personas que somos glotonas, podemos satisfacer nuestra necesidad fácilmente, pero eso no quiere decir que no vuelva a ser recurrente, porque el mismo organismo, nos habían explicado, él mismo busca una forma de volvernos adictos. Si fuera en el caso de las fisiológicas, en el caso de la comida, por ejemplo, más adicción que los carbohidratos y los azúcares, pues yo no sé qué otra cosa hay, pues obviamente la marihuana, la droga y todo eso, pero uno puede volverse adicto a cada cosa. También uno a veces son complementarios, por ejemplo en lo familiar. Uno cuando vive solo en una ciudad por X o Y motivo y le tocó dejar la familia, termina uno inventándose mamá, inventándose hermano en cada parte, ¿sí? Y uno lo hace de una manera de satisfacerse, de sentirse que tiene familia, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde va cada cosa de estas que uno ni siquiera se da cuenta de la adicción que uno tiene? Por ejemplo, en salud hay muchas personas que exageran y se vuelven, que todos se enferman de todo y tienen medicamentos para todo. La mesa de noche es exagerada de medicamentos porque han cogido como una adicción. Pero en el empleo realmente uno se queja porque además de satisfacerse, también empieza a autojustificarse. Pero muchas de las personas somos adictas al empleo. Y nos quejamos de que tenemos muchísimas tareas, que en este jefe es terrible y de todo, pero no soltamos nada. Se nos dificulta delegar porque hemos creado ya una adicción. En la familia uno dice, quiere ser, uno como que busca esa satisfacción con los hijos, ¿no? Y termina uno haciendo todo por ellos. Entonces uno es el que los viste, uno es el que les compra, uno es el que quiere que estudien medicina. No, yo quiero, es que debía de estudiar derecho y además busco hasta la universidad, en la universidad tal, en la universidad tal. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde realmente está pensando en la otra persona? Por eso le digo yo que cuando uno habla de este rayo, a veces toca a los demás. ¿Hasta dónde es realmente pensando en la otra persona o hasta dónde me satisfago yo? Desde el punto de vista de lo familiar, de sentir que es que hace lo que ellas quieren. A mí nunca se me olvidaba uno de mis peores días, que fue cuando hice la primera comunión. Y entonces mi mamá, cada vez que nos reíamos de eso, decía desagradecidas. Yo venía de un pueblito y ella muy querida quiso comprarse un vestido en Estados Unidos de primera comunión que era picante con unas naguas que le llamaban a todos lados. Y entonces ella creía que eso era lo mejor para nosotros. Y mi hermanita y yo sufrimos todo el día por todo lo que nos puso. Pero ella se satisfizo. O sea, ella quedó complacida de todo lo que había hecho, de sus gastos, de su esfuerzo, de todo eso. Eso es como del ego. Hay una autosatisfacción personal, mas yo no estoy pensando en la otra persona. Lo mismo pasa en lo social. A veces soy amiga de tal, amiga del otro, pero me conviene ser amiga. Porque a veces dicen, depende de sus relaciones, hasta dónde van sus aspiraciones, hasta dónde van las relaciones. Entonces, a veces todas son utilitaristas, pero como a veces no lo son, pero a veces el caso es complacerme, yo me siento bien. Lo mismo pasa con los afectos, con los amores, con el novio, con el marido, que yo lo quiero y está aquí, pero
pero lo critica todo el día porque es que yo quiero que él sea atento, yo quiero que él ayude en la cocina, yo quiero que él me acompañe, yo quiero que él no autosatisfacerse, autosatisfacerse, sin darse uno cuenta, porque como habíamos visto, todo la autosatisfacción es una necesidad de sobrevivir. Y yo sobrevivo como yo pienso que es mi familia, como yo pienso que son mis amistades, como yo pienso que es el trabajo. Incluso dependiendo de la persona, dependiendo de su edad, dependiendo de la edad, del lugar donde vive, ella se satisface de diferente manera. No es lo mismo decirle a una persona, a un niño, en una fisiológica, que él se autosatisface si le doy un helado o dos. Pero si una persona mayor le ofrecen 2 helados, pues de pronto ni le llama la atención. Ni le llama la atención. Eso depende de la edad, depende del lugar, depende si darle ahora, por ejemplo, un bikini a alguien de regalo en Bogotá, pues yo creo que alcanza a pegarle a uno, porque eso depende de cada lugar donde uno esté. La otra cosa en las necesidades es que uno a veces, obvio, quiere satisfacer las necesidades presentes. Las futuras, pues uno espera, son necesidades, pero pueden esperar. Entonces, las necesidades no es simplemente uno, en teoría dice, pues sí, las necesidades básicas, insatisfechas y no sé qué, y las inequidades de los países, de nuestra América Latina, dice, vea uno, qué inequidades hay, y lo vuelve una teoría, pero en la vida real es que detrás de todas esas necesidades hay una serie de cosas que la naturaleza misma nos trae para que estemos nosotros en una autosatisfacción que a veces de pronto, yo creo que a veces de pronto exageramos, ¿no? En esta complacencia. Y como uno no se da cuenta que es una cosa que se convierte en adicción, pues sigue pidiendo de lo mismo y como que nunca acaba de completarse. La biología persigue una gratificación, que es lo que nos dice esta. Por ella vivo, pero la pregunta es, dice, pero no sería, no debería uno de pensar que con eso era suficiente para uno dar gracias. Pero cuando yo estoy en la autosatisfacción puedo tener esas 3 caras, de todo es así sea hasta para quejarse. Me tocó a mí, me la dedicaron, me la no sé qué, o yo hice yo tal cosa, o sufre de yoísmo, o se la pasa pensando todo el día, mirándose a sí mismo, cómo me veo mejor, cómo estoy más atractivo, cómo me ven inteligente, cómo sobresalgo en el grupo, cómo no sé qué, cómo si sé más. Y entonces, ¿por qué? Porque uno se apropia de yo. Yo misma soy importante, yo necesito, la misma naturaleza me está diciendo, nos lo decía John Jairo, la misma naturaleza está creada para que yo me satisfaga y además para que sea capaz de crear adicción. Entonces puedo caer en el yoísmo con mucha facilidad, sí, para satisfacerse. Y en ese yo, realmente cuando yo estoy mirando, depende de la forma como yo mire las cosas, porque no quiere decir que sea bueno o malo, sino que simplemente es, pero depende de la mirada que hago yo con las diferentes cosas que están a mi alrededor, está la magia de la vida, digo yo. Y uno lo ve en las relaciones, cómo me relaciono con mi cuerpo, Hay gente que tiene tanta satisfacción con su cuerpo, que entonces todo el día la pasa mirando que le queda bonito, que está de moda, cuántas cirugías se puede hacer, se hace la primera cirugía, entonces la segunda, la tercera, la cuarta, pero sigue, ¿sí? Lo mismo con la salud, con la pareja. Entonces, como decíamos ahora, yo tengo una satisfacción, mi pareja tiene que satisfacerme, o sea, independiente si yo eso es otra cosa, estoy hablando de lo que tendría que ver con este rayo, que muchas veces yo me satisfago, pero tengo
mucho que estar pensando en el otro, pero en este rayo simplemente estoy diciendo me satisface, se hace tal cosa, como estaban diciendo a la entrada, ¿cómo es? Hago caso, ¿cómo es? ¿Qué era lo que decía? Que decía alguna ahorita, que aprendió a decir 3 palabras o 4, Obedece. exacto. Entonces puede ser que yo esté tan metido en este rayo que aprenda a que el otro obedezca para estar yo tranquilo. Con la sociedad también, es que ¿cuál es la relación con la sociedad? Incluso hay muchas personas que dan mucho en la sociedad y hacen obras sociales, pero no siempre las obras sociales son por el bien de los otros, sino también por satisfacción de sí mismo, ¿sí? A veces no voy a criticar las primeras damas, no, pero hay un ejemplo, a veces las primeras damas hacen muchas cosas y realmente no es porque quieran ayudar, sino porque el papel que le corresponde es hacerse sentir. Lo mismo con la naturaleza. ¿Qué tal la autosatisfacción con la vivienda, con el lugar donde uno vive? Tanto que a veces uno ve que los hijos quieren sacar la mamá para otra parte y dicen, no me voy de aquí, no, esta casa está vieja, no, pues yo también estoy vieja, entonces no sé qué, porque esa satisfacción llega a tener hasta apegos del lugar donde viven. Yo puedo encontrar un trabajo en otra ciudad que me conviene académicamente, me conviene financieramente, pero no porque yo vivo aquí en Bogotá y yo no dejo Bogotá por ninguna de las cosas. Hay una satisfacción de vivir en los lugares, hay una satisfacción con el trabajo, como les decía, que muchas de las personas, por lo menos en el Estado, en el gobierno, uno ve que uno cae mucho en la visión del trabajo, pero no se da cuenta, porque ya se siente feliz trabajando y no soltando nada, con uno mismo, con la familia, hasta con la vida espiritual también uno puede llegar a sentirse también, que confunde un poco de pronto las cosas, ¿sí? Bueno, lo otro es que todo esto lo que le dice a uno es, venga, el amor de la vida me da todo lo que necesito para sobrevivir. Todo, el amor de la vida, todo lo que estamos viendo desde el punto de vista de las necesidades y la forma como me relaciono con ella. Y eso sería suficiente para uno vivir agradecido por estar vivo, por el milagro de vivir. Pero todas esas satisfacciones, algunas son positivas y algunas son negativas, ¿no? Eso no es bueno ni malo. A veces cuando uno está renegando de la vida, incluso le permite a uno pensar que hay que salir de eso. Hay gente que subsiste gracias a que se la pasa quejándose porque esa es su forma de vida y es una forma de complacerse, de autosatisfacerse. Cuando no encuentra con quién alegar, como que se siente que no es ella. Ella está haciendo lo que ella misma se inventa para satisfacerse, así sea la legada. Pero a veces que uno lo ve mal, a veces hasta puede ser bueno, porque no se contenta con nada y de pronto hasta puede potencializar algo que ella desee. Entonces no es que lo uno sea bueno o sea malo, simplemente es, y hay que entender que uno está en esa autosatisfacción que no es fácil mirar. Depende de esas relaciones que uno tiene con esas necesidades, tanto las más básicas como las de relación, es que uno se crea las características personales. Y eso es lo que nos da que todas las personas seamos diferentes, seamos únicas e irrepetibles en la humanidad. Somos únicas e irrepetibles. Pero yo creo que este es un tema que da pie para uno decir, venga, cuando yo quiero salir de esto, tendría que partir de esas características personales, de llegar a uno a entenderse realmente quién es para coger los otros amores. Y esto no es tan fácil. ¿Cómo será que todo el mundo sabe quién es uno, pero a veces uno es el que no sabe quién es? Pero esto depende de la relación que se tiene con las diferentes necesidades básicas que tiene el ser humano para autosatisfacerse.
Y cuando uno le dice, este es un ejercicio que le hicieron a unos niños de primaria, le dijeron, ve, ¿cómo ven las características personales? ¿Cómo lo ve usted? Y entonces dice la niñita, las características de una persona son adjetivos que describen qué tipo de persona es por dentro. Pueden ser características positivas o negativas. Ser amable, ser mentiroso, alegre, maleducado, malvado, agradecido, mañoso, juguetón, cobarde, grosero, peleón, simpático, bueno, copiona, enojón, sabio, travieso, trabajador, amigo, feliz, miedoso, cochino, impaciente, valiente, mandón, chismoso, cariñoso. Pero todas esas características es lo que él se siente bien haciendo. Así sea chismoseando, así sea de rabieta. Él se siente bien y se satisface. La otra sí es una cosa más construida de cómo se ven las diferentes características personales que ahí están como lo positivo y lo negativo de cada uno, sí, como los dos polos, aunque no quiere decir que sea bueno o malo, sino simplemente se tiene. Algunas personas son más inteligentes que otras, hay unos que son reservados y otros que son extrovertidos, eso no quiere decir que esté mal, que dentro de todas mis relaciones yo formo mi propia personalidad y en esa personalidad es que me muevo para poderme satisfacer, no hay otra forma de satisfacer. Por eso le digo yo, hay las insatisfacciones también se más, porque ellas a veces nos ayudan a detectar qué ha pasado durante demasiado tiempo en un esquema o en un patrón y que necesita aprender a crecer. Entonces, ni siquiera la insatisfacción podría considerarse mala, pues digo yo, que está muy relajado, que pues está de una manera cada persona. Lo otro que pienso yo con todo esto es que la vida me ama al darme lo necesario para sobrevivir realmente. Y ahí viene a veces, como digo, somos incansables. Entonces, el ego es un gran motivador que suele llevar a crecer. Todo de trabajo, a veces me imagino cosas, porque hay algunas cosas imaginarias que vienen del ego y hay otras cosas que vienen realmente del amor, que uno sí realmente necesita, pero otras son cosas imaginarias que vienen a veces más del ego. Y lo otro, pues cuando yo estoy en eso, los seres humanos nos gusta estar en ese confort, independiente, como escribo ahí, que la jaula sea de oro, independiente, de que uno no se dé cuenta que uno está encerrado en su propia satisfacción y sin querer queriendo está encerrado, está en una jaula que ya no nota. A pesar, dice, ¿qué le hace creer? Dice aquí, ¿qué le hace creer que saben cómo soy? Si incluso yo, que vivo conmigo hace años, todavía no me conozco. Dice, o me conozco, no me conozco. Yo me imagino que soy de X o Y forma. Yo tengo un imaginario mío, pero realmente yo soy víctima de cómo vi mis necesidades, cómo me relacioné, pero muchas veces, por eso puse esa manito arriba, muchas veces tiene que ver con que esa forma de ser me la enseñaron en el colegio, me la enseñó mi cultura, me la enseñó mi papá,
tengo ciertos esquemas y entonces resulté con unas satisfacciones que me impusieron. Unas me las impuse yo y otras me las impuso mi entorno. Por eso cuando nosotros hablamos a veces de la meditación, cuando hablamos de cómo aborrecer algunas cosas que nosotros tenemos de nuestras características personales, es precisamente porque caímos en esto y de pronto nos damos cuenta de que estamos apegados a algunas cosas que no nos dejan volar. Pero pueden llegar entonces los seres humanos a estar encerrados en nosotros mismos, a estar en una cárcel imaginaria que parece de oro, pero que no nos deja ver realmente quiénes somos. Entonces, en definitiva, sin zona de confort, no podríamos vivir. Porque esto nos enseñaron que viene de una herencia cósmica, que si nosotros no estamos en esa zona de confort, pues no sobreviviríamos. Y en la zona de confort, cuando estamos en la zona de confort todo el tiempo, entonces tampoco me desenvuelvo. Como dicen por ahí, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no lo, ni tanto que lo queme, ni Y tanto tampoco que no lo alumbre. tampoco que no lo alumbre. O como dice Cantinflas, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, ¿cómo hace uno para... Hay seres que permanecemos en la zona de confort, ¿sí? Permanecemos, porque la misma biología nos ha llevado a permanecer en una zona de confort. Y si estamos en confort, pues, óigame, ¿cómo hacemos nosotros para pensar que hay unos que les da por saltar, como mostraba en la gráfica la vez pasada, John Jairo, que son capaces de saltar y salir de esa forma, esa zona de confort, pero ir a lo desconocido es ir en contra de lo que del mandato biológico, porque biológicamente nosotros permanentemente estamos en estimulación que activa la zona de recompensa. Y cuando se activa la zona de recompensa, pues realmente vamos creando la visión. Pero puede ser que algunos de los seres humanos le dé por decir, yo también voy a salir de esta zona de confort y empiezo a desenvolverme de una manera diferente. Por último, creo que con esto suficiente, diría que nosotros somos un misterio maravilloso para descubrir. Somos un misterio maravilloso para descubrir. Que hemos por naturaleza creado tanta satisfacción en nosotros que nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo decir quiénes realmente somos, qué realmente satisfacemos por sobrevivir y qué porque hemos adquirido muchas adiciones de cada una de estas necesidades del ser humano. Entonces, esto era lo que pude reflexionar. Espero que les sirva de algo. Tenía algunas preguntas, pero podríamos dejar aquí a ver si se les ocurre algo. ¿Les parece? Muchas gracias, Mary. Entramos en la zona de las inquietudes. Ajá. Entramos en la zona de las inquietudes. Era interesante en lo que hemos visto, cómo es de difícil cambiar, ¿no? Porque reconocer que estamos en la zona de confort, reconocerlo ya nos da una base para entendernos, ¿no? Uh-huh.
para saber por qué cambiar requiere la conciencia, ¿no? De nosotros, porque instintivamente vamos a estar llevándonos a la zona de confort. Imelda y Adriana. Sí, Martica, quería hacerle una pregunta a Mary, por favor, a ver qué me pudiera decir ella con respecto del término logos, tomando en cuenta esta parte de que nosotros actuamos por ese instinto, esa fuerza instintiva que es el amor, ¿no? Pero que es instintiva porque es primaria y nos lleva a formar esas características personalistas que son las que nos hacen enredar la vida, pues podríamos decirlo de una forma así sencilla. Entonces, hay lo que se llama el logos, que es ese término que se emplea como razonamiento, ¿no? Algo así. Entonces, pienso que, ¿cómo podríamos utilizar esa expresión, el logos, aquí en esta parte? Porque el razonamiento no es que sea ¿cómo es la panacea? No, porque hay muchas cosas de las necesidades básicas que uno no las hace conscientes, no las hace racional. O sea, casi que, ¿cuántas veces se fija usted en la respiración para ser racional? ¿Sí? ¿Cuántas veces se fija para ver, soy consciente de que voy a hacer mis necesidades fisiológicas? No, casi que uno lo hace, no todo es racional. Hay muchas cosas inconscientes. Es más, cuando uno coge una costumbre, una visión de ir de un lugar a otro, de un municipio a otro en un carro, y uno va manejando, a veces se le pasa y se tenga, llegué y no fui consciente ni siquiera por dónde pasé. Todas las necesidades no son racionales. Hay unas cosas que sí tengo que empezar a pensar. Es que la primera pregunta es, ¿qué tan conscientes somos de que nosotros nos satisfacemos para sobrevivir? Precisamente porque muchas de las necesidades fisiológicas realmente son inconscientes. Incluso cuando uno empieza con los hijos y de todo, uno nunca se da cuenta, no le pone la razón. Es tan instintivo que yo quiero ser madre, que quiero ser protectora, que quiero ser buena amiga, quiero ser buena esposa, quiero ser, pero ni siquiera le pone la razón. Si uno le pusiera a veces la razón, con el corazón, hasta uno le pondría límites a las cosas y no llegaría a las adiciones y simplemente podría subsistir, sobrevivir, sin necesidad de llegar a la adición. Pero yo pienso que no todo es racional. Esto no es que hay que meterle chi cuadrado la T de la F de Héctor. No. Esto es de la vivencia de cada uno. Pienso yo. Gracias. Adriana. Sí. Bueno, gracias, Mary. En realidad es muy interesante cómo estamos viendo la historia, ¿no? Porque de pensar que el instinto era negativo, que había que sacarse esas cosas encima, de que la autosatisfacción o la sobrevivencia es mala, digamos, de esta polaridad en que estábamos, que pensábamos, cómo estamos ubicando las cosas en otra dimensión que me parece mucho más unitiva, digamos, ¿no? La autosatisfacción o autoplacer es algo que uno lo nota en uno. En cuanto uno empieza a estudiarse un poco, se da cuenta que tiene conductas así. Y si no, bueno, es fácilmente verla en los chicos, ¿no? Los bebés, por ejemplo, que se acunan, se autoacunan, ¿no? O mismo el chupete. Hay muchas conductas de los bebés que indican, y no es patológico para nada, está bien que lo hagan, lo hemos hecho nosotros, lo hacen los bebés y lo seguirán haciendo. El asunto es, me parece, ¿qué nos pasa con esas conductas que son adecuadas
en los bebés o en los niños, pero ¿dónde está el límite en donde esto se pasa, digamos, de rosca, si uno lo tendría que decir más rápidamente, ¿no? Porque se supone que en el proceso de crecimiento nuestro, debería ir graduándose esto, debería no desaparecer, porque algunas conductas de autoplacer o de autosatisfacción vamos a tener, además porque el medio ambiente no satisface todas nuestras necesidades, ¿no? Pero yo pensaba que esta cuestión de cómo se regula la autosatisfacción y dejar, digamos, poner algún límite a esto, va a depender mucho de nuestra historia, de lo que nos pasó, de cómo fueron nuestras relaciones, de cómo fue nuestra familia, de cómo se fue generando todo un ambiente de seguridad, confianza, autoestima, digamos, todas estas cosas que se van formando en la niñez, que hacen que después nosotros podamos incluso salir de la zona de confort, porque ya no es tan, no asusta tanto, no es tan temeroso, digamos, el salir de esa jaula, ya no da tanto miedo, ¿no? Entonces uno se arriesga y empieza, por lo menos abre la jaula, saca una mano a ver si alguien se la come, digamos, a ver qué pasa, o sea, empieza a probar, pero tiene que estar esta base que se hizo en la infancia, en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, o sea, prácticamente casi hasta los 17, 18 años esto se va a ir haciendo de a poquito, ¿no? Pero fundamentalmente en cómo nos relacionamos con el medio, cómo el medio se relaciona con nosotros, porque es una interrelación, ¿no? Y cómo es esta dinámica, ¿tá? Porque esta cuestión es netamente, no hay nada mecanicista acá, es todo dinámica, cómo hace que yo pueda regular mis conductas de autosatisfacción en función de la satisfacción que me da las relaciones interpersonales. Ahora, si las relaciones interpersonales son muy malas, han sido muy malas históricamente, quedé como pregnado de eso, claro, no me queda otro recurso más que generármela yo misma, que eso es en realidad la autosatisfacción, generarse el propio placer, ¿no? Pero entonces va a depender de eso, o sea, ¿cuán importantes son las relaciones que tenemos? ¿Cuán importante? Muchísimo. Digamos, de alguna manera somos producto generados no solamente de la genética, sino de la epigenética, o sea, de todo lo que rodea la genética y de todo lo que nos rodea apenas y antes de nacer incluso, con el medio, con nuestros padres primero, y después, bueno, con los maestros, los hermanos, los compañeros, los amigos, el mundo, ¿no? Así que me parece muy, muy, muy interesante abrir este abanico, digamos, de visión, para realmente vernos en completud. Bueno, corto acá porque alguien más seguro quiera hablar. Adriana, pero dijo algo cierto, ¿no? Fíjense que era muy difícil hablar de este rayo sin llegar después a tocar los otros, que seguramente cuando empecemos a hablar de los amores humanos y de los amores divinos los van a encontrar. Pero aquí sí es que uno tiene como el problemita de que este rayo se mueve a través de la satisfacción para sobrevivir. El problema es, ¿debería ser siempre así? ¿Debería ser siempre así? Que de pronto uno como exagere, ¿no? Pero obvio que va a dar con los otros rayos. ¿Quién más iba a hablar? No entiendo tu pregunta, Mary. No, de que uno, como el rayo dice, usted tiene que moverse a través de la satisfacción para sobrevivir.
Y a costillas de que vamos a sobrevivir, exageramos todo a veces. Entonces, la pregunta era, y siempre tiene que estar uno satisfaciendo para sobrevivir. A veces sobrevive uno con menos de lo que uno cree. No siempre es que tengo que autocomplacerme para todo, ¿no? No, saliendo de las necesidades básicas, y las demás necesidades van a depender de cada uno, me parece a mí, ¿no? Que no todos tenemos las mismas necesidades. Pero me parece que esto es un proceso que filogenéticamente ha corrido la humanidad, y nosotros también corremos con esa suerte, digamos. Ahí es un proceso que al principio a mí me parece que es muy fuerte, en el bebé es muy fuerte, la necesidad de satisfacción, y si bien el medio le da un poco, pero bueno, esto hasta que logra constituirse como satisfacción pasa un tiempo. Y a veces eso no alcanza. Realmente, como tú dices, no deja de ser un misterio por qué en algunas bebés o en algunos seres humanos alcanza y en otros no. Es muy difícil, no hay una forma de medirlo, ¿no? Pero sí, al principio es como muy básico, es vital para el chico. Para todos ha sido, ¿no? Inés, me parecía que estabas hablando, Ruby le pidió la palabra. Sí, señora. Está sin sonido, Ruby. Creo que había alguien antes de mí. No, es que me pareció que Inés estaba hablando y iba a recomendar que pusiera el sonido, pero no ha levantado la mano. Sigue, Ruby. Sí. Trataba de escuchar, porque a mí no me llega bien el audio de Mary. Me pierdo en la velocidad del habla, me pierdo, me acerco a la pantalla como si pudiera escuchar mejor. No, me cuesta escuchar el audio, nada más. Una recomendación, hoy hablábamos con alguien de Costa Rica y decía que los colombianos hablábamos muy rápido. Entonces de pronto nosotros no nos damos cuenta realmente. Entonces vamos a intentar hablar más despacio, y eso que están entre los que hablamos despacio. Porque cuando llegue aquí un costeño, no va a entender nada. Nos atravesamos, no es despacio. Nos vamos a esforzar por hablar más despacio. Aquí viene una costeña, pero ya bogotana, que nos va a hablar, Ruby. Que habla despacio. Sí, estaba pensando en el amor, porque no nos olvidemos que es amor, ¿sí? Aún que esa satisfacción en la mayoría de los casos nos lleve a momentos oscuros, pero es amor. Y veía cómo hay que, o sea, se me vino a la mente una de las palabras del desenvolvimiento espiritual, querer. No me acuerdo cuál es, pero es una de las palabras del desenvolvimiento espiritual. Querer, ¿sí? Porque encuentro muy importante esa satisfacción, en el sentido de que la luz viene de la oscuridad. Y si nos ponemos a mirar, como decía Mary en todo su recorrido que hizo, uno le gusta la comida, ¿cierto? Qué rico, qué delicia, la saborea, hasta que empieza a hacerle daño todo, ¿cierto? Y se va al médico y el médico le dice, qué pena, estás prediabético.
o estás, ¿sí? Con acidez o estás eso. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿se tenía que dar eso para que se me abran otros caminos? ¿Sí? Y creo que si lo miramos por ahí vamos a encontrar realmente la forma de encontrar cómo esa satisfacción, esa autosatisfacción que generalmente por pasarnos del otro lado, ¿sí? El satisfacer demasiado nos lleva precisamente a eso. Y entonces en ese querer, que es una palabra que nos ayuda absolutamente, yo creo que para todo. Porque no sé si ustedes han, es una, digamos, como una pregunta que me hago en relación con cómo aman los jóvenes de hoy y su relación con los padres, y cómo, en mi caso, no voy a decir cómo amamos nosotros, no, cómo amo yo. Resulta que a mí me tocó desde muy pequeña irme primero al internado, ¿sí? Y después ya a Bogotá con 16 años. Y bueno, había un montón de preconceptos y prejuicios, ¿sí? De ese venirse una niña de 16 años sola a la capital, bueno, sola no, con un hermano, pero viviendo en distintas partes. Y yo me acuerdo que una de las cosas que, como las reglas que yo tenía, era el amor por no causarle dolor a mi mamá. Esa era como una norma para mí, ¿sí? Por más de que la satisfacción me llevara a, mi regla básica era el amor a mi mamá. O sea, como si ella siempre me estuviera viendo. Y eso me ayudaba, ¿sí? Entonces yo pienso que como eso, ese querer, ¿sí? Porque es un querer trascendente, me parece a mí que nos ayuda precisamente a resolver esas preguntas tan difíciles sobre la autosatisfacción personal, que ya está muy cerquita cuando ya empieza realmente a ver muy cerquita del amor humano y de otra serie de cosas que seguramente iremos desarrollando. Sí. Gracias, Rubén. Yo creo que es importante lo que dice Rubén, en el sentido de que uno no puede olvidar que este rayo, gracias a él estamos vivos. Y que uno debería estar dando gracias de que estamos vivos. Eso se lo agradecemos a ese pedacito de haber. Y lo otro de que está muy cercano realmente, lo que dice Rubén es cierto, está muy cercano ya al amor humano. Casi que uno no pudiera como dividir una cosa y la otra. Aquí, por cuestiones académicas, simplemente la dividimos, pero en la vida real es muy difícil que esté, hasta aquí va el uno y hasta aquí va el otro, ¿no? Jovel. Jovel había levantado la mano también, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y gracias a la doctora Mary por su exposición y todas las contribuciones que he escuchado, ¿no? Bueno, yo lo que quiero agregar es lo siguiente, ¿no? Yo estoy pensando que es como un proceso natural el salir de la zona de confort. La vida, tal como es, nos conduce y nos obliga a salir de la zona de confort. Por ejemplo, estamos en el vientre de nuestra madre, pero no, y ahí estamos en una zona súper de confort, ¿no? Tenemos todo, tenemos protección, todo lo que, las necesidades básicas para vivir, la tenemos allí, pero tenemos que salir de ese vientre. Igual, cuando estamos bebés, pues tenemos la alimentación de nuestra madre, la protección, todo igual.
pero no nos podemos quedar ahí. Aunque hay últimamente he visto por ahí muchos comentarios sobre el síndrome de Peter Pan, ¿no? O sea, hay personas adultas que no quieren crecer, o sea, quieren tener resueltas sus necesidades, pero casi sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Que eso sería como estar en una zona de confort, ¿no? Ahora, entonces yo creo que ese proceso vital, el proceso de la vida, nos conduce de manera natural, de manera lógica, a salir de la zona de confort para poder crecer en todo, en lo personal, en lo espiritual, en lo material, en todo. Sin embargo, o sea, ese proceso nos conduce a encontrarnos con el amor propio. O sea, como diciéndonos, bueno, mira, hasta aquí te llevamos, pero de ahora en adelante tú tienes que reconocer que tú eres valioso, que tú eres importante, que tu vida es importante y tienes que luchar para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, hoy en día, sobre todo, a mí me parece como paradójico. Quizás una razón, pienso que puede ser que nos educan mucho hacia lo externo y muy poco hacia nosotros mismos. Y lo paradójico es que hay muchas personas que enferman justamente porque no tienen ese amor propio desarrollado, ¿no? Entonces son personas que viven como desequilibradas, viven en un extremo donde las conduce a abandonarse ellas y por distintas razones comienzan a aparecer en esa persona muchas veces problemas de salud, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en algunos momentos y la doctora lo mencionó, que debemos evitar, creo que debemos evitar los extremos, pero indudablemente que necesitamos, ¿no? Necesitamos de ese amor propio, de tener desarrollado ese instinto de la autosatisfacción para poder vivir, poder vivir, ¿no? Perfectamente, esto del equilibrio encaja perfectamente con esa famosa frase, pues, de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, no es solamente ama a tu prójimo o no solamente ámate a ti mismo, sino ama a los demás, ¿no? Como a ti mismo, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Joel. Tenemos a Luciano, a Imelda y a Mitz, ¿me parece? Por favor, entonces, Luciano, Imelda y Mitz. Bueno, me gustaron todas estas apreciaciones y quiero preguntar, ¿qué sería de los problemas sin las emociones? Porque lo que he captado a través de la charla es que realmente todo sucede en el cuerpo. Entonces, lo externo me afecta y entonces el problema entonces lo estoy formando es dentro de mí. Y entro y quiero entrar a manipular lo externo para estar tranquilo dentro de mí. ¿Sí? Entonces la pregunta que se me viene a la cabeza es,
qué sería de los problemas sin las emociones y cómo me voy a comportar internamente, cómo voy a manejar eso internamente para resolver los problemas. Porque los problemas los resuelvo dentro de mí, no hay más. Sí. Y no sé si eso sería estar dentro de la zona de confort o haciendo un trabajo pasivo. Sí. Sí, Luciana, pero es que las emociones, yo quisiera mirar a ver si puedo compartir otra vez esto. Las emociones hacen parte de las necesidades básicas, porque uno necesita tener un reconocimiento, ¿sí? Respeto, confianza, autoestima, autorreconocimiento, y todas las emociones. La misma amistad es una emoción a veces. Entonces, no quiere decir que sea simplemente lo fisiológico, la seguridad o el cuerpo, no. Las emociones también hacen parte y serían supremamente necesarias para esta autorrealización de uno. No es que todo tenga que ser por fuera, que no, creo que no. Hace parte de la necesidad de paz. Y necesita una recompensa para eso también. Necesita sentirse autorrealizado emocionalmente. Gracias. Y Luciano, Imelda. Sí, Martica, gracias. No, según una palabra, una frase que le escuché a Jovel que decía que bueno, hasta aquí te traje. Y me llamó la atención porque es como reconocer ese yo biológico, lo que llamamos el ego, que nos ha llevado a través de esa fuerza instintiva de amor a formar nuestra personalidad, a través de nuestras características, y que no podemos ponernos después a combatir a ese ego, porque más bien gracias al ego estamos vivos y hemos superado tantas cosas en la vida. Pero considerando que hasta aquí te traje, es que miremos que ya no podemos estar dependiendo del ego, sino que hay otra cosa, otra fuerza que nos va a impulsar a seguir en este proceso. Y creo que ahí toma mucha parte de lo que es el razonamiento, que como le decía la doctora, no es que sea la panacea, pero nos corresponde como poner un poco más de raciocinio en las cosas cuando estamos actuando, cuando estamos pensando. Y mirar que mucho más allá del raciocinio vamos a encontrar la conciencia, pero como hasta aquí estamos hablando de esa parte instintiva animal, todavía no es como que hayamos desarrollado mucha conciencia, pero sí podemos poner mucha intención, mucho interés en desarrollar un poco más el razonamiento. Entonces, eso fue lo que me llevó a esa parte que me dijo, que me dice Jovel, que dice, hasta aquí te traje. Ahora nos corresponde a nosotros ver qué hacemos para continuar con este proceso, pero expandiendo la conciencia y por supuesto hacia la evolución. Gracias, Martín. A ti, Imelda. Mitzi. Imelda, tranquila que faltan 8 rayos. Ahí se va. Ahí se va. 9. Como decía Ruby, en todo está el amor, ¿cierto? De alguna manera hay un placer biológico que se necesita para sobrevivir, como se ha dicho, pero también hay un placer aprendido que está muy asociado justamente con el amor no solo por uno mismo y por los demás, sino en la búsqueda de un equilibrio que es una constante que todos necesitamos en un momento dado. Necesitamos establecer la homeostasis, el equilibrio entre lo uno y lo otro. Y la lucha constante es, digamos, sobre todo en las enfermedades mentales,
o en las enfermedades que tenga un ser humano a nivel mental, es el desequilibrio entre los pares de opuestos internos y externos de alguna manera, y que el ser humano va a buscar ese equilibrio que lo llamamos satisfacción en este momento, es sentir el gusto por algo o es llenar el vacío de algo. Y yo diría que la esencia de todo esto está en el amor, porque un niño que es carente de amor va a manifestar alguna dificultad emocional a la luz de esa carencia. Entonces, si hablamos de adicciones, en las adicciones no es solamente el gusto de tomarse un trago o de fumarse un cachito, ¿cierto? Sino que está buscando ese equilibrio interior, ese equilibrio que la persona lo puede manifestar como algo puramente físico, pero que tiene que ver es con la carencia de amor, con la carencia o la sensación de carencia de amor, sea por los sufrimientos, sea por los traumas, donde no se sintió ese ser contenido amorosamente. Eso era lo que quería decir, que agregando a lo que se ha hablado y a lo que han compartido, sí es muy importante entender que el ser humano está integrado de muchos aspectos, no solamente de uno, pero que en esencia el sentido de placer sí va relacionado con un vacío amor. Llámelo como lo quieres llamar. Pero en esa búsqueda del vacío amoroso que nos sacó de la zona de confort, hay una búsqueda del equilibrio interior y muchas veces es a través del encuentro del amor, no solo en sí mismo, sino en el perdón y en la relación que ha establecido tanto con sus padres como con las personas o la vivencia del mundo que ha tenido. No es lo mismo una persona que ve el mundo con amor a una persona que ve el mundo a través del dolor. Gracias. Gracias, Missy, porque Gracias. una frase muy interesante que es el equilibrio, ¿no? El exceso o la falta de algo es lo que ocasiona el daño, no solamente en la psicología, en las enfermedades, en las relaciones. El exceso o la falta, ¿no? Hay que tener el equilibrio. Está sin sonido, Martica. Mía, ya esta última parte, como decía Mary, es bien difícil encontrar la sutileza de los rayos instintivos. Por ahora la imagen que nos queda es la vida en todas sus expresiones de amor instintivo, sosteniéndonos y dándonos la vida. Y para la próxima charla, la próxima reunión en la que compartimos comprensiones, los invito a que nos dejen sus preguntas, bien sea en el correo o en el chat. Ya hay algunas preguntas que nos han enviado para que compartamos el próximo miércoles nuevamente y demos ya un cierre a esta primera etapa, como cierre de etapa, porque la realidad es que las expresiones del amor se interrelacionan, se unen, no son una línea recta, porque eso sería más fácil. Están unidas en la complejidad de lo humanos que somos todos, con nuestro aspecto instintivo, pero también con nuestro aspecto divino y humano. Entonces, por ahora, muchísimas gracias, que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora Mary. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Martica. Gracias, Adrianita. Chao, buenas noches. Adiós, adiós.